¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a grabar este video con la intención de hablar sobre el tema de las diferentes formas de gobierno que ha habido en México. Esto pues como un tema que me llega debido a la pues contienda presidencial que se está jugando, se pudiera decir, o para la cual se están preparando tres personajes que, como ya sabemos, son los que están en esta imagen. Que por un lado, de este se encuentra el, el que va, se pudiera decir, por parte del partido Movimiento Naranja, que es Maines, la que se encuentra por parte del partido del PRI, PAN, y PRD, que es Xochitl Gálvez, y la que se encuentra por parte del partido de Morena, que es, como ellos lo comentan, el segundo piso de la cuarta transformación de Claudia Sheinbaum. Entonces, me llega la idea de hacer este video con la intención pues de entender un poco que la forma en cómo se hace política actualmente no tiene mucho que ver cómo se ha hecho política a lo largo de la historia, que los procesos históricos, vaya, han llevado a cabo, o que se han llevado a cabo, perdón, tienen como consecuencia lo que en la actualidad se vive políticamente hablando. Primero que nada, pues pedirles disculpas, si lo que vendría siendo la cámara o los efectos de la grabación no son de lo mejor, de lo mejor. Estamos echándole ganas para poco a poco hacer mejores ediciones mediante ciertas aplicaciones. Por lo pronto, pues nada más estamos utilizando esta y bueno, vamos a lo que te truje, chencha. Ok, como ustedes saben, pues actualmente estamos en el 2024, porque ya viene el fin del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual inició en el 2018, y como es de la actual política, pues cada 6 años se cambia un gobierno, pero no siempre fue de esa manera. Hemos tenido diferentes formas de gobierno, por lo tanto voy a explicar de manera muy general cuáles son. Y como mexicano, pues deberíamos de tenerlas en cuenta, pues para saber también el porqué de cómo se vive en la política actualmente. Primero que nada, como ya sabemos, México tiene varios procesos históricos. Uno de los procesos primogenios o el principal proceso para poder entender nuestra historia, nuestra bonita historia, es el que viene desde la etapa prehispánica. Esta etapa prehispánica, como ustedes ya saben, es el periodo que se le denomina desde el 2500 antes de Cristo hasta lo que vendría siendo pues el 1521, que es cuando conquistan los españoles. En este periodo de hay tres grandes áreas culturales donde va a haber grandes civilizaciones, grandes culturas, pero nos vamos a quedar con la forma de gobernar de lo que vendría siendo la gran área cultural de Mesoamérica, que se conoce pues obviamente, como lo sabemos, por sus esplendorosas obras arquitectónicas, como lo vendría siendo en Teotihuacán, que pertenece al clásico mesoamericano, o en Tenochtitlan, que vendría siendo, perdón, la capital del último imperio, del imperio azteca, del imperio mexica, hacia la llegada de los españoles, ya cuando nos iban a conquistar, pues en 1520. Ok, ¿cómo se gobernaba en ese momento? Pues en ese momento, como ya debemos de saberlo, había imperios, o se le llamaban tlatoanis. Estos imperios o estos tlatoanis fueron varios, desde lo que vendría siendo el año 1325, cuando llegan a Tierra Prometida, hasta 1521 hubo diversos tlatoanis. Y se dice que para la elección de estos no era como en la actualidad, que obviamente pues tenemos que ir como mexicanos a votar a las urnas, que de hecho estamos próximos a hacer ello.
No era así, se tenía la idea porque eran sociedades muy apegadas a la religión y obviamente muy apegadas a la milicia, de que para poder ser gobernante tenían que ser descendientes de su dios, que era Acamapixtli, o vendría siendo el primer de este Tlatoani de ellos. Como ya sabemos, pues entre los diferentes tlatoanis que hubo estuvo Moctezuma, Cuitláhuac, ese Azayacatl, y el último de ellos, que es el que está acá arriba con un penacho, es Cuauhtémoc. Este fue el último emperador azteca. Cuando termina el México prehispánico, cuando llegan los españoles, pues ya se va a empezar a gobernar mediante un virreinato. Pero bueno, a grandes rasgos, como sabemos, Cuauhtémoc no tuvo un gobierno muy extenso porque se dedicó a combatir a los españoles en el año de 1521 para de esa manera pues poder defender a su territorio, que como sabemos pues no lo lograría y lamentablemente pues terminaría de alguna u otra manera en manos de los españoles. Ok, cuando termina el gobierno de este personaje, Cuauhtémoc, el, el gobierno que le va a suceder, como ya sabemos, pues va a ser de orden español. Y van a traer un virrey, porque como sabemos, pues el rey estaba en la metrópoli, que vendría siendo España. Este virrey pues iba a fungir, vaya, como el mandamás de estas tierras, y por él iban a pasar las decisiones que encaminaran a esta nueva nación, que como sabemos, esta forma de gobierno va a ir desde 1521, o bueno, el primer virrey va a ir desde 1535 hacia el año 1821. Iba a haber muchos bastante virreyes, pero para no entrar en una confusión de cuántos y quiénes, nos vamos a ir con el primero, que fue Antonio de Mendoza, que es el que se encuentra de este lado, que tiene un gorrito negro. Ese vendría siendo Antonio de Mendoza, o una representación de ese personaje. Este personaje gobernó desde 1535 hasta finales de la década del 40, de ese siglo XVI. Se dice pues que hizo muchas obras en beneficio de los nativos para que de esa manera pues estas personas fueran reconocidas ante las leyes de esa época, que como sabemos pues no eran como tal atendidos, no eran como tal reconocidos. Posteriormente, terminándose el virreinato español y de manera muy general, pues iba a llegar otra forma de gobierno. ¿Y cuál forma de gobierno iba a llegar? Pues era la única que se conocía hasta el momento o de la cual se habían desprendido antes de los españoles, que era pues un imperio. Y aparte pues venían de ideologías donde había reyes, había monarcas. Entonces, el personaje que está aquí, justamente aquí, es Iturbide, y ese personaje pues iba a gobernar con un imperio, se pudiera decir un imperio pues actual para esas fechas, para ese siglo XIX. No iba a durar mucho el imperio porque la sociedad pues se iba a dar cuenta que este personaje utilizaba mucho el erario público en beneficio. Por lo tanto, pues decidieron decidieron sacarlo del país. Después iba a regresar este personaje y pues es una de las pocas naciones, se dice en algunos textos, que pues lamentablemente pasó sobre las armas a su libertad. Posteriormente, pues íbamos a tener al primer presidente de México, que es el que se encuentra de este lado, que es Guadalupe Victoria. Primer presidente de México iba a durar sus 4 años de mandato, y en esos 4 años, porque en aquella época, no era como la actualidad, en aquella época se gobernaba así, se cambiaba de presidente, o eso se estipuló en la Constitución, que se iba a cambiar de presidente cada 4 años. Guadalupe Victoria inició en 1824 con una nueva constitución para esa época y terminó en 1828.
Sin embargo, iba a ser el único que iba a terminar, se pudiera decir, de manera limpia con esos 4 años, hablando cronológicamente, porque después de él los diferentes personajes que iban a ser presidente no iban a terminar su mandato como lo estipulaba la ley por diferencias que había entre conservadores y entre liberales. Después de diferentes, perdón, después de distintos años, cronológicamente hablando, iba corriendo el tiempo, iba a llegar otro imperio, no tengo aquí la imagen, pero iba a ser Maximiliano de Habsburgo, que también iba a durar muy poco. Y posteriormente, pues iba a llegar lo que vendría siendo una dictadura, que es una de las dictaduras que ha tenido México. Y aquí con eso, pues ya estamos explicando lo que es la monarquía, lo que vendría siendo el virreinato, lo que vendría siendo la monarquía, pues del siglo XIX, en una democracia, se pudiera decir, recién nacida en 1824, que como mencioné, después de que se cumple el primer mandato de gobierno, pues después ya no iba a tener esa misma, pues, dicha, vaya, el, el país de tener un presidente de manera limpia, cronológicamente hablando, sus 4 años por los conflictos que hubo, y después iba a llegar otro emperador, que era Maximiliano de Habsburgo, en la década del 60 de este siglo, del mismo siglo que estamos hablando, que es el siglo XIX, y asimismo, pues terminada esa segunda monarquía, iba a llegar otra vez unas presidencias, se pudiera decir, un poco eh, limpias en el sentido de cumplir cronológicamente con sus años, pero con diferentes conflictos que hubo entre los liberales que tomaron el país, como Benito Juárez, que gobernó, y Sebastián Lerdo de Tejada a la muerte de este personaje. Pero iba a haber un personaje que no iba a estar de acuerdo, que ese personaje era pues Porfirio Díaz, que es el que se encuentra acá, el señor que se encuentra hasta arriba. Este personaje pues iba a gobernar por largos 34 años, 30 años él en el poder y 4 años donde puso a su compadre. Y esas son algunas de las formas que ha tenido como gobierno México. Después, como ya sabemos, llegó la Revolución Mexicana y llegó el presidencialismo después de la Constitución o después de que muere Carranza. Iba a llegar Álvaro Obregón, iba a llegar Carranza y después hay un proceso que se le llama maximato hasta que llega Lázaro Cárdenas y estipula 6 años como presidente. Entonces, cuando llega Lázaro Cárdenas y estipula esto en la Constitución, pues a partir de ahí ya íbamos a tener constantemente, cada 6 años, cambio de presidente. Pero lo que no cambiaba era el partido político que en ese momento existía, que era el PRI, que como sabemos iba a dejar de gobernar hasta el año 2000. Después iba a llegar el PAN, desde el 2000 al 2012 regresaría el PRI y posteriormente volvería a salir de Los Pinos y entraría al gobierno el partido que actualmente pues dirige nuestra nación mediante el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el partido Movimiento Regional Nacional, o sea, el partido de Morena. De este video, pues la intención, como lo mencioné hace un momento, pues era mencionar alguna de las diferencias o de las diferentes formas de gobierno que han existido en México. Espero pues que les haya quedado claro. Y de este video, se va a realizar una actividad. Jóvenes, ocupo por favor que ustedes a manera muy general me pongan en una cuartilla o en un esquema de manera conceptual, desde un mapa conceptual, explicándome un poco sobre estas formas de gobierno que acabo de explicar. De mi parte es todo. Esta actividad la voy a revisar pues lo antes posible en cuanto les dé clase la siguiente semana. Es importante que todos la tengan porque pues es una actividad que también se va a tomar en cuenta para el momento de que se les esté evaluando en el trimestre.
sigan la página si pueden, comenten, denle like y tengan bonita tarde. Muchas gracias a todos. Próximamente nos estaremos viendo. Gracias.